Hola, muy buenas noches. Siendo las 6:46 de la tarde, damos inicio a nuestra sesión del componente técnico en la actividad de proyecto número 2 de la fase 1 análisis. Con este componente formativo de hoy, damos cierre a nuestra fase en nuestra tecnología de coordinación de procesos logísticos. Los saludo a todos. ¿Cómo están? ¿Cómo se encuentran? Hola, profe, muy Bien, buenas noches, gracias a gracias Dios, a Dios. profe. Bien, Buenas bien. noches. Buenas noches, Bien. instructor, profe. Bien, gracias a Dios. Bien, bien. Aquí ya por acá están colocando los nombres de las personas que no se pudieron loguear. A todos les he dado ingreso, preguntas al final. Saludo a Camila Leal, Antonio María, Cristian Camilo, Diana María, Diego, Irina, Jorge Iván, José Manuel, Margie Tatiana, Meli, Nancy, Omar Yesid, Santiago, Víctor Manuel, Wilmer Alexander y Gira. Gira con la Y al final. Bueno, listo. Entonces, bueno, por acá les quiero recordar que para cualquier novedad, ustedes tienen su medio de comunicación oficial que es Sayuna por medio de los anuncios y el LMS de mensajería. ¿Qué tiene debilidad la mensajería? Que no tiene cómo pasar archivos, pero sí pueden mandar un mensajito. ¿Cómo? Por ejemplo, si necesitan mandarle, a ver, aquí en el anuncio de él, miren, él se presentó por acá. ¿Quién es él? El ingeniero Eric Ruiz Noreña. Si ustedes quieren mandarle un mensajito a él, usted control clic y el control clic lo lleva al perfil de él. Inclusive él tiene su celular publicado por lineamientos de política en el SENA. No nos permiten mandar el celular, pero él sí lo hace. Es potestativo para cada uno si lo quiere hacer o no. Él sí lo hace y tiene su correo SENA. ¿Y cómo le escriben? Aquí le dan clic en el mensaje y él automáticamente abre mensajería. Si yo le quisiera escribir al profe, él por ahí me contesta. Le digo acá. Y eso queda en Sayuna. Entonces, importante que lo utilicen porque eso queda la trazabilidad en Sayuna. Bueno, eso les quería mostrar. ¿Por qué? Porque el 15, tiempo formal es el 15. El que deje hasta el 20, pues no sabría decir cómo le puede ir, porque la formalidad es hasta el 15, pero él dejó abierto hasta el 20. Les sugiero que no utilicen la última semana que él tiene el plan de mejoramiento para mandarles. Les sugiero que lo aprovechen hasta el 15 para mandarles evidencias, para mandarle a él evidencias. Bueno, en nuestro caso, que es el componente técnico, les coloqué desde hace mucho tiempo, el 16 de febrero, este anuncio en donde dice cómo cerraban las evidencias de el ingeniero Eric. También les coloqué cómo íbamos en tiempos en nuestras evidencias. Les retroalimenté a todos documento proyecto formativo, perdón, documento proyecto, sí, formativo de la empresa que ustedes llevan. Les hice correcciones, les sugiero que las hagan porque en la siguiente evidencia que tiene que ver con esta competencia van a utilizar esta evidencia. Entonces, si ustedes van a utilizar esta evidencia, sugiero que tomen las recomendaciones que les di allí en comentarios a cada uno de ustedes. El foro lo estaré calificando este fin de semana y después del domingo cuando se cierra el foro. El foro sí se cierra este domingo, porque ustedes tienen el foro desde informado. No, espérenme, no digamos lo que no es. Miremos nuestro anuncio. Para eso tenemos nuestro anuncio. ¿Cuál anuncio? El de la semana pasada, ¿cierto? Así quedamos, ¿no? Nos dice que tienen hasta el 15 de marzo en tiempo tradicional. ¿Qué tienen los foros? Los foros bien, se les parametriza porque no es el mismo parámetro que una evidencia, que uno puede ampliar
el tiempo, el plazo, ¿listo? Para que lo conozcan. Lo mismo pasa con los cuestionarios. Los plazos de los cuestionarios vienen diferente la parametrización que una evidencia. Una evidencia uno le puede ampliar el plazo. ¿Qué vamos a ver hoy? Vamos a ver la evidencia que tiene que ver con compras. ¿Qué es específicamente compras? Pues, como siempre, cuando yo los invito a nuestra sesión, les digo que de qué vamos a tratar. Hoy es 13. Trataré de dejar estas sesiones que no sean el viernes, porque entiendo que muchos quieren descansar, pero hay otros que sí les gusta el viernes, que porque ya salen de trabajar y ya se pueden relajar. Entonces eso es como un tema complicado para mí. Yo intento que sea el viernes o el jueves. Depende de mis ocupaciones también, ¿no? Y de matemáticas. Matemáticas, ya están formándose en matemáticas. Entonces, yo les invito a que también miren los tiempos de matemáticas. Como apenas están comenzando, pues digamos que ahí no hay ninguna recomendación, porque lo que era recomendable es porque el ingeniero Eri se va y no regresa a la ficha. Entonces, es importante que lo sepan. Ya estamos al final de la fase análisis, ya pasamos a la fase 2 planeación en la siguiente sesión. Y lo que vamos a visualizar es una evidencia, la GA2, con el código de competencia 2101071, la actividad de aprendizaje 1, evidencia 2, porque la evidencia 1 ya saben ustedes que era el foro, ya estuvimos hablando de ello. El informe de aplicación al proyecto sobre el proceso de aprovisionamiento. ¿Qué nos dice? Que elabore la política de aprovisionamiento. Ya vamos a ver cómo. Yo les traje una presentación, les comento pues mis ejemplos y vamos a tratar de que nos rinda, para que no nos demoremos tanto. Me han dicho que podemos, si se ve una sola evidencia, como es nuestro caso, podemos acortar ese tiempo tan largo que nos estábamos tomando mientras nos conocíamos, digámoslo así. Entonces, yo les decía así aquí que para empezar el proyecto formativo, respondiendo a las preguntas que vienen en la guía de aprendizaje. ¿Cuál es la guía de aprendizaje? Esta. Y el instrumento de evaluación es este. Voy a ponérselos más grandecito aquí. Listo. Y acá un poco más. Para que lo vean bien en pantalla. Entonces, estamos hablando de que la competencia es elaborar el plan de compra según métodos de programación y presupuesto, que es la terminada en 1071, como les decía, y ella, en su resultado de aprendizaje, en su RAP, apenas se va a ver el primer resultado de aprendizaje. Entonces, hasta ahora comenzamos a hablar de compras. ¿Y cuál es ese resultado de aprendizaje? Está en la página 1 al finalizar. Analizar requerimientos de compras de acuerdo con las políticas de la empresa. Entonces, cuando usted se encuentra con el proceso, lo primero que va a hacer es analizar esos requerimientos de esas compras. ¿Para qué le están haciendo esos requerimientos? Pero, como les digo yo, siempre le va a poner esa acción. La acción en este caso sería que lo va a hacer de acuerdo a las políticas implementadas en su empresa. Eso significa que usted va a tener que ir al manual de procesos y va a revisar cuando llegue allá a hacer su práctica, pasantía, cuando llegue a hacer su contrato, cuando llegue usted a hacer ¿qué? Su vida laboral, que usted está trabajando y se va a certificar por funciones, usted puede ir allá y revisar en ese manual el flujograma o diagrama de flujo de esas políticas que tienen que ver con todo lo que es abastecimiento, ¿sí? Adicionalmente dice que es del mercado y las normas nacionales e internacionales. Recuerden que cuando hablamos de normas, estamos hablando de estandarización de procesos y de toda su cadena del proceso. Su proceso, vamos a ir a lo que son esas actividades, vamos a ir a esas tareas y al detalle, de lo general a lo específico. Entonces, para ello vamos a ver una evidencia que está aquí en la presentación y vamos ya a pasar a la presentación. Está comiendo muchos recursos acá, voy a cerrar la cámara, porque si no, no nos deja avanzar. Aquí, acá estaba el foro que les dije que si querían solo hacer una sola participación, pero bien nutridita, lo podían hacer, lo podían dejar hasta ahí. Pero si quieren participar
y hacerle la retroalimentación a un compañero, pues eso ayuda a enriquecer el conocimiento. Lo importante es que sea de su autoría, que use usted sus palabras, que usted se vaya apropiando usted, no una herramienta diferente a su propio pensamiento y su autoría, porque así use palabras que apenas está usted familiarizándose con este argot de las compras y que no usa palabras muy técnicas, son sus palabras y son de su autoría, y así es que se va a aprender. Si yo quiero utilizar otras palabras, pues debo de ir, revisar el párrafo que voy a utilizar y voy a parafrasear y entonces ya ahí tendría que hacer cibergrafía, bibliografía, aplicar las citas para normas APA. Entonces yo lo que les recomiendo es que utilicen sus propias palabras y así estas ideas que hay por detrás acá en Sayuna no nos comienzan a hacer desorden y a confundirnos en la evaluación. Me refiero a que no se angustien porque no sea un aporte tan extravagante o tan lleno de tecnicismos. A mí me importa es lo que usted sabe hoy en día. Lo mismo les digo para las reflexiones iniciales. Esta es la evidencia, informe de aplicación, como les digo, y aquí están las preguntas en la página 9 hacia el final. Como les digo, yo les hago una presentación y vamos a revisar. ¿Qué más les digo de acá? Bueno, les hice un recorderista en ese anuncio para que ustedes sepan exactamente qué evidencias son las de la fase en el componente técnico. Obviamente que yo publico mis evidencias de componente técnico. Y las otras ya se las mostré en los anuncios en que están, también cómo contactar a su instructor para que aprovechen y mantengan al día sus transversales y sus competencias claves, todas las evidencias que tienen que ver con ello. ¿Cuáles son esas evidencias? Pues estas ya están cerradas, obviamente, porque las cerró la instructora, ya están calificadas, ya eso ya pasó. También están estas otras, que estas 3 primeras ya están calificadas, también ya pasó. ¿En qué estamos en el foro? Y en la que vamos a explicar. Ya les dije una fecha en la que nosotros terminamos nuestra fase para poder seguir con planeación y que sigan con matemáticas y que sigan con otra competencia. Se las asignan a principio de mes. Entonces, por eso les digo, cada mes en una competencia hay que trabajarle a lo técnico y a las otras competencias para que no. Yo estoy acá, digamos que en nuestra fase va a haber un plan de mejoramiento, entonces yo estoy acá por ahora, todo el año estaré acá y yo les voy dando como esos plazos si trabajan y son juiciosos y no se dejan colgar de muchas evidencias. Si no, pues se va al comité de evaluación y seguimiento, que hay uno por mes. Porque no es cosa mía, hay que hacerlo. Ellos mandan los reportes, dicen, estos son los aprendices que están pendientes. Bueno, eso ya se los he contado. Recuerda que en logística llegar tarde no es una opción. Planear con anticipación, actuar con disciplina y cerrar con excelencia es lo que distingue el profesional del improvisado. ¿Qué nos queda con estos conocimientos que tuvimos en fase 1? Es que el logístico debe tener esa programación. Bueno, por ejemplo, si yo recibo algo impuntual, pues yo lo que tengo que hacer es un plan de acción para poder ponerme al día y que todo llegue a la normalidad. Lo mismo pasa en el quehacer del logístico. Si el logístico no tiene la culpa que, por ejemplo, haya recibido algo que no está puntual, pero si planea sus procesos, si analiza, si toma un plan de acción que lo ayude a mejorar, eso es lo que tenemos que hacer. Cuando ya esté todo listo, cuando esté todo andando en el día a día bien, pues de ahí no vamos a, siempre se van a presentar cuellos de botella, pero nosotros retroalimentamos y seguimos tratando de mejorar siempre procesos. Por eso eres un coordinador de procesos logísticos. Bueno, cierra esta fase con la misma energía que comenzaste. Para ello vamos a revisar el componente técnico del material de formación que está por aquí. Yo se los traje. Está por aquí, mírenlo por acá. Muy bonito además. Muy chévere, miren. Primero que todo, él es muy amigable, tiene unas imágenes muy chéveres. A mí me encanta
ustedes saben que esto no los tienen los presenciales, que es todo este material solo lo tienen ustedes y que es un material descargable. Ya les muestro dónde se puede descargar. Así interactivo. Tiene PDF y en forma interactiva, solo que usted debe tomar la URL para poder que se lo deje descargar. Yo les voy a mostrar cómo si quiere. Bueno, sabemos que son una actividad fundamental, sí. ¿Por qué? Porque pues es como lo que vamos a producir para poder después prestar un servicio, vender servicio y producto o poner distribución y vender, ir a satisfacer a ese cliente. Lo que les quiero es solamente mostrar cuál es el contenido aquí. Entonces, miren que tenemos una introducción, unas compras, esos conceptos generales de ella, esos sistemas integrales, vamos a ver políticas, las funciones de las compras en estos procesos logísticos, cómo selecciono esos proveedores, cómo hago una negociación con el proveedor, cómo creo unas alianzas para que yo si tengo, por ejemplo, un proveedor único, pues entonces tenga un plan de mejora para que tenga 3 alternativas de proveedores. O sea, yo llego al proceso de abastecimiento y de compras y debo tener alternativas. Eh, Cuando yo no tengo alternativas de proveedores, se me cierran las oportunidades de compra y los costos se me incrementan. Y recuerden que nosotros, entre las funciones principales, además de el almacenamiento, yo diría que el logístico es fundamental. Es que el logístico realmente es el que mueve la compañía. Porque si ustedes ven, hay muchos procesos que tienen que ver con el logístico. Por eso se formó este programa, porque finalmente todo se ha transformado. Ya no es esa empresa jerárquica que era desde la cúspide hasta el operativo más bajo. No, ya se han vuelto estructuras organizacionales más planas, en donde se confía realmente, se ve al recurso humano como el talento humano, se confía en el humano que utiliza muchas TICs y muchas herramientas tecnológicas y equipos en pro de satisfacer esa demanda y de una mayor satisfacción al cliente, que eso es lo que siempre se quiere. Pero aquí vamos a ver por qué los proveedores, por qué esas alianzas, por qué esos acuerdos comerciales, cuáles son esos costos de comprar, cuáles son las oportunidades que nos llevan a mitigar esos costos y que sean más bajos. En fin, aquí el componente es largo. Entonces, recuerden hacer su actividad didáctica. Aquí le dan realizar. Son de actividades muy sencillas. Me pueden mandar el pantallazo allá en el interno para que no quede en el espacio de ficha. El espacio de ficha solo es un espacio de apoyo. Recuerden que si necesitan escribir algo, algún mensaje, lo pueden hacer. Si solo es texto, mejor por Sayuna, para que les quede allí en Sayuna la trazabilidad. Bueno, vamos a ver por aquí la síntesis. Miren, esta síntesis es muy bonita porque recoge todo su componente formativo. Entonces, veamos por acá. Yo me tomo el trabajo de hacerles la presentación y todo, como soy de querida yo, ¿cierto? Bueno, entonces, nuestro proceso, para que no se les olvide, se llama es proceso de abastecimiento y compras. Vamos, ya vimos una evidencia 1, 2. ¿Qué vamos a tratar ya en los contenidos y cómo vamos a desarrollar la sesión? Entonces, les traje como este índice y pues como la estructura de la agenda, llamémoslo como es, la estructura de la agenda de la sesión. ¿Por qué las compras son ventaja competitiva? Vaya pensando allí. ¿Por qué creen ustedes que son una ventaja competitiva? Me pueden escribir allá en su chat de nuestra sesión en línea y se pueden ir pensando allá, ¿por qué será? Y me pueden escribir mientras yo voy acá explicándoles y hablándoles sobre el proceso. ¿Cómo se llama el proceso? ¿Quién me dice cómo se llama el proceso? ¿Ya se les olvidó? Ahí les di el pastel. Tin, tin. ¿Nada? Ah, no, si estoy sola me voy porque hoy es viernes y el cuerpo lo sabe. Elaboración de compra, profe. Bueno, ahí están por allá desaplicados. Camila, ¿tienes algo importante que decir? Aprovisionamiento.
Espérate que Proceso de abastecimiento. Camila, dime, porque si Abastecimiento seguiste y con la manita compra. levantada, Abastecimiento, profe. muy bien, sí, pues allá les Fue puse. abastecimiento. Camila, dime. Camila, ¿me oyes? Yo creo que Camila es el que con la mano levantada. Camila, ¿me estás oyendo? Mm, mm. De pronto necesitaba decirme algo, era ahí. O me puso algo en el chat. Espérame. No, el chat está igualito. Se había ido Diana. Yo lo pongo acá para que no les... Bueno, listo. Entonces les está diciendo que el proceso de abastecimiento y compras, piensen por esta preguntita, piénsenle. ¿Qué más vamos a ver en la sesión? Los conceptos claves pues, del componente completo. Ya el foro lo habíamos visto, no vamos a ver nada de foros. Vamos a centrarnos en la evidencia 2, como les dije. Espérenme que acá, espérenme, no se vayan. Ya regresamos, sí. Y el cierre y próximos pasos, esos indicadores, esos compromisos, eso les quería contar. En cuanto a lo primero que les dije, contextualización estratégica. Entonces, ¿por qué las compras son ventaja competitiva? Díganme, quiero escucharlos para yo explicarles. ¿Por qué creen ustedes? A ver, que alguien que se equivoque, no importa, o que acierte, ¿por qué se tienen que equivocar? No, pueden acertar también. Dime, háblenme, tranquilos que yo los estoy Profe, oyendo. bueno, yo pienso, buenas noches a todos. Bueno, yo pienso Buenas que noches. la ventaja que nos puede dar pues el tema de compras es que, o sea, el beneficio se puede transmitir al cliente final, porque bueno, si yo hago una buena negociación con un proveedor, ya sea por volumen, precio, ese ahorro que yo tenga en esa negociación con ese proveedor, yo se lo puedo transmitir a mi cliente, lo cual me va a poder dar la oportunidad de tener más transacciones, competir con precio y a la vez pues dar calidad. Entonces yo pienso que podría ser esa una de las ventajas que ofrece todo el proceso de compras. Sí, está bien, está bien. También tenemos que hablar ya, como nos dice aquí nuestro componente formativo, y es que ese plan de compras no es solo un listado de deseos, ¿no? Eh, o sea, no es, recuerden, ¿por qué se los digo de esa forma? Porque estamos acá en la página 10, ¿cierto? Y recuerden lo que nos dice acá, miren esos requerimientos de compras de acuerdo con la política, ¿cierto? Y como dice la competencia, esta es la norma de competencia que rige el sector en todo el tema de compras y abastecimiento. Entonces, ahí yo les cuento que no solo es una lista de deseos, porque es realmente un instrumento. Es un instrumento. Con ese instrumento hago la programación financiera y operativa de todos mis recursos en adelante. Y además utilizo recursos financieros para poder hacer esa programación financiera y operativa. Yo, sin tener ese instrumento, no puedo mandar a hacer producción. Entonces, ¿qué buscamos en el SENA? Nosotros buscamos realmente que ustedes como aprendices entiendan eso, que entiendan que cada decisión de compra tomada afecta el flujo de la caja y esa promesa de valor al cliente final. Porque lo digo así porque yo elaboro ese plan de compras porque necesito recursos, por eso les digo que es un instrumento de programación financiera y operativa, porque adicionalmente con ello mando a producir. También les mostraba aquí data que les puede ayudar a entender por qué las compras generan esa ventaja competitiva. Cuando digo que las compras no son solo un gasto, es porque son una inversión estratégica. Y allá se los coloqué arriba. Ese instrumento yo lo utilizo para saber qué voy a comprar, ¿cierto? Porque
si nosotros revisamos los recursos colocados para las compras, son entre un 40 y un 80%. En nuestro contexto de la formación profesional integral, integrada a todo lo que es desde las mesas sectoriales de todo el sector, en este caso nosotros los logísticos tenemos que ver con todos los sectores económicos, y ustedes ya hicieron su evidencia que los hizo ayudar a ver cuáles eran esos sectores económicos y por qué somos transversales en todos los sectores económicos. Entonces, entendemos que el abastecimiento implica analizar cómo cada peso ahorrado en la compra se traduce directamente en utilidad. Y esa utilidad nos ayuda a tener más ventaja competitiva. Si yo ahorro un peso en esa compra, yo tengo mayor utilidad y menores costos que son, como les digo, oscilan entre un 80%, un 40%, un 80%. Aquí les daba el sistema integrado de compras en 6 pasos que ya les voy a referenciar. ¿Qué tienes que tener antes de pasar a estos pasos de acá que les traje? Que se los traje en forma resumida, pero están allá en su componente formativo. Y hablando de eso, hablando de ello, quiero que vean lo que nos trae nuestro componente formativo, para que lo entendamos un poquito. Elaborar el plan de compras. Es común pensar que el crecimiento de las empresas está relacionado únicamente con la calidad de un producto y su aceptación en el mercado. En la actualidad, las empresas deben centrar su foco de atención en el proceso de compras, ya que este influencia directamente su proceso financiero, productivo y comercial. Las compras implican procesos de selección y evaluación de proveedores, los cuales deben cumplir ciertas condiciones. Esto se denomina negociación y se requieren parámetros como calidad de las materias primas para que los productos generados a partir de ellas sean buenos y no sean devueltos o rechazados. La garantía de todo lo que se vende mientras estén los productos en vida útil. Un precio que refleje la inversión, trabajo y utilidad justa del proveedor sin tácticas de manipulación. El tiempo de entrega de cada producto según lo pactado entre empresas o entre la empresa y el consumidor. La disponibilidad de productos y planificación precisa de compras en cada etapa del proceso, las cuales son claves para mejorar costos y agilizar la fabricación y comercialización. El tiempo de pago, que afecta la cadena productiva y comercial de las empresas. Comprender su importancia y gestionarlo adecuadamente es crucial para evitar pérdidas y problemas en el flujo de efectivo. Como conclusión, las ventas y la calidad son importantes, pero no son el único factor que hace crecer una empresa. Como es la misma temática, era importante pues recordar cómo nos trae el componente formativo la temática. O sea, la estructura de la temática en el componente formativo. Entonces, mis chicos, les traje 2 ejemplos reales, pero antes de ello, quiero comentarles que hay unos conceptos, espérenme a ver, no lo miro si yo se los puse más acá abajo. No. Hay unos conceptos claves que están aquí dentro del material de formación, ¿cierto? Dentro de todo lo que existe acá, les voy a mencionar pues como los más importantes para que ustedes los conozcan, y es, por ejemplo, que tienen que ver con las evidencias. Esa estrategia diferencial. Cuando hablamos de estrategia diferencial, ahorita vamos a ver un corto video, les traje uno de 1 minuto 45 y otro un poco más llevado a cómo identifica usted los proveedores, cómo los evalúa, cómo los selecciona. Son cortos, tranquilos que no son largos, pero eso es lo que tiene que ver con la evidencia. Pero en los conceptos que trae nuestro material,
aquí, es que yo estoy presentando y me voy para allá y es acá. En los conceptos que trae nuestro material, quiero, antes de pasar a estos dos ejemplos reales, les traje uno internacional con Toyota y otro con Nutresa, pero también hay muchos más. Quiero que escuchen el concepto de lo que es una estrategia diferencial. ¿Por qué? Porque cuando usted gestiona compras eficientes, obviamente, permite que la empresa sea más ágil o no. Y recuerde, las compras son el corazón para producir. Y para usted poner a disposición si va a distribuir, si va a dar un servicio o producto, es decir, un híbrido. Si usted quiere que su empresa sea ágil, usted debe aplicar estrategias y en compras se llama estrategia diferencial. Es la llamada la time to market. Y lo que hace es que su empresa sea más ágil. Hace una gestión de compras eficiente y le permite eso, que sea más ágil y adicionalmente que tenga una competitividad en los costos. Para ello usted tiene que tener a la mano políticas de compras. ¿Listo? Entonces recuérdelo, estrategia diferencial. ¿Qué es diferencial? En el ejemplo Toyota, pues si yo tengo un sistema Just on Time, que es justo a tiempo, eso viene del Japón, ese concepto, cuando yo estudié por allá hace muchos años, el pregrado, que fue lo primero que hice recién egresé del colegio, el pregrado, yo recordaba a un docente que me hablaba de esa Just on Time, el Just on Time, y yo decía, del Japón, nos hizo leer un libro y todo. Bueno, aquí lo que es que usted, lo que hace, mejor dicho, donde la compra esté sincronizada con la producción. Entonces, aquí usted tiene que entender otro concepto, y es que existe el abastecimiento, que es, digamos que cuando usted en esa estrategia, ¿cierto?, que crea de ese plan, usted ya va a abastecer. Como les digo, es un instrumento con el que le ayuda a programar, que le ayuda a tener la operativa identificada para poder cumplir esa promesa del servicio final al cliente. Porque si usted mira aquí los criterios de evaluación, aquí, mire, porque lo estoy comentando, porque aquí están los criterios de evaluación. Y en esos criterios de evaluación reconoce los documentos necesarios para la consolidación de requerimientos de acuerdo con la política de la empresa. Entonces, no solo va a hacer el informe de aprovisionamiento aplicando ese plan, sino que usted tiene que responder esas preguntas de la guía y hablar de cómo se hace la recepción de la mercancía, que incluye el informe, cómo se hace el pago a proveedores. Por eso le voy a mostrar cómo selecciona proveedores. Y aquí le dan los porcentajes, ¿cierto? Pero lo que usted va a hacer es reconocer la importancia. Usted aquí solo va a enfocarse en el análisis de requerimientos de compra. Para ello, reconoce esa importancia y reconoce esos componentes principales del proceso. Entonces, yo por eso le estoy dando estos conceptos. Otro ejemplo, bueno, no les acabé de mencionar el ejemplo que les traje acá en la presentación, y es este ejemplo de Toyota. Allá nació el concepto, es que él nació allí. Se trata que la compra está sincronizada con la producción y lo que usted hace es eliminar inventarios innecesarios. En el ejemplo nacional estamos hablando de Nutresa. Y acá lo que se hacen es una gestión de compras, pero mucho más centralizada, porque recuerden que el portafolio de Nutresa es gigantesco, ¿cierto? Para todas esas unidades de negocio necesita tener un plan de compras con una estrategia milimétrica en donde se logran economías a escalas masivas. Ese es el toque de Nutresa. Podría darles un ejemplo internacional como Apple. Las empresas como Apple no solo compran componentes, acuérdense que ellos tienen una calidad máxima, porque ¿quién no quiere un iPhone?
A mí no me van a regalar iPhone porque realmente no me gusta. Yo tuve varios y no funcionó conmigo, aunque tiene Safari que tiene máxima seguridad en ciberseguridad, pero no, me gusta como más amigable como es el Android, aunque tenga menos seguridad. Pero lo que estoy poniéndoles del ejemplo internacional de Apple es que ellos no solo compran esos componentes, sino que aseguran la exclusividad de las tecnologías mediante contratos de abastecimiento a largo plazo. Ese es el toque en compras de Apple. ¿Eso qué deja? Deja a sus competidores sin acceso inmediato a las mismas innovaciones que tienen ellos. Por eso ellos siempre van a la vanguardia. Ustedes han visto que es un ícono y que hasta el momento no se ha podido superar. Otro ejemplo nacional, hablando de lo que tiene que ver con lo que hicimos ya en el foro, sería esa empresa manufacturera en Colombia. Un ejemplo muy cotidiano, una textilera en Medellín. ¿Qué hacemos para que esa textilera en compras sea exitosa o por lo menos que tenga un cumplimiento de esa promesa de valor? Existe un concepto llamado TRM, que es esa tasa representativa del mercado. Entonces, como estamos hablando de lo textilero, se basa sus políticas en la TRM, la calidad de la fibra, la confiabilidad del transporte terrestre, porque lo que busca es hacer ahorros en las compras. Miren que se utilizan muchas estrategias diferentes. En los ejemplos que les he dado, en Toyota utilizan una estrategia de justo a tiempo, de just on time, que es simplemente entender que tienen un momento indicado, sincronizado, donde la compra está totalmente sincronizada con la producción, ¿cierto? En Nutresa lo que se hace es compras centralizadas para sus unidades de negocio. En el ejemplo de Apple, les comentaba que hacen un contrato de abastecimiento a largo plazo. Mire que todos los ejemplos que le traje hoy son diferentes. En Medellín juegan con la TRM, entonces, ¿dónde compro? ¿Dónde puedo comprar teniendo una ventaja competitiva sobre la TRM? ¿Ustedes le pueden dar ingreso a las personas o se fue? ¿O no alcanzamos? Bueno, creo que sí, porque si no se hubiera ido la persona, ¿cierto? Bueno. Entonces, bueno, ejemplos hay muchos. Lo importante es que sepamos aplicar dependiendo a nuestra política. Entonces, vuelvo a lo mismo. Siempre revisen sus instrumentos de evaluación porque son importantes ver con qué criterio de evaluación usted va a aplicar lo que dice aquí en la guía. Como les digo, la formación nuestra es bonita porque viene de una mesa sectorial que está estandarizada con calidad a nivel nacional e internacional estandarizada. Los estándares de calidad tienen que ver mucho con nuestra profesión de coordinador de procesos logísticos porque son procesos. Entonces están las normas estandarizadas. Formación profesional integral con su competencia, con su RAP. Y el RAP nos dice de acuerdo a política. Entonces, como nos dice de acuerdo a política, pues yo la evidencia la hago de acuerdo a lo que dice. ¿Qué quiere? Que usted identifique esa importancia, que conozca esos conceptos utilizados en el proceso de abastecimiento, pero siempre de acuerdo con la política de la organización. Y los ejemplos que le estaba colocando son llevados a la política de cada una de estas empresas que les dije. El sistema integral de compras en 6 pasos. Es bonito que lo vean acá. Está muy resumido, se los hice resumido. Primero, reconozco esa necesidad. Sin una necesidad, volvemos a la pirámide de Maslow. Maslow es otra cosa. Maslow. La pirámide nos habla de necesidades, lo que vimos allá en el tema de identificación de la demanda.
Y esas necesidades son que una carencia. Igual, aquí, si lo miras con ese punto de vista de la necesidad, vas a reconocer las necesidades de qué? Pues de todo lo que necesitas para mandar a producir. Por eso, vuelvo y retomo que ese plan, ¿cierto?, de compras debe estar muy identificado, todo lo que tú necesitas para poder ver que eso no sea un gasto sino que sea una inversión, ¿cierto? Y que tú puedas realmente tener ahorros que significan mucho eh, en la ganancia neta que tiene la empresa. Bueno, vamos a ver aquí un corto video sobre esa forma en que yo escojo mis proveedores. Criterios para la evaluación y selección de proveedores. Estos son los criterios por considerar al momento de evaluar proveedores. Sin embargo, debe tenerse en cuenta que no todos tienen la misma importancia para todas las organizaciones, por lo que debe evaluar y sopesar su relevancia para cada situación y, claro, para su empresa o negocio. Perfil de proveedores. Es necesario realizar un análisis de las características generales de la empresa a contratar, teniendo en cuenta, entre otras cosas, su reputación, experiencia y referencias comerciales, el recorrido en la industria y la capacidad de respuesta, el nivel de cumplimiento de los estándares de calidad establecidos, su grado de formalidad y cumplimiento normativo. Este factor puede influir en el precio del producto o servicio. Precio. Este aspecto puede ser la principal preocupación de muchas organizaciones, por ser el criterio con más puntuación en su valoración. Es importante tener en cuenta que los precios demasiado bajos pueden significar que la calidad de sus insumos, productos o servicios se vea afectada, lo que ocasionará fallas en la cadena de suministro, generando pérdidas en su negocio. El análisis de precios ayuda a identificar sobrecostos en el suministro. Por tanto, se deben comparar los precios entre diferentes proveedores existentes y de esta forma contar con varias opciones, con miras a encontrar la mejor relación calidad-precio. Capacidad técnica. Para evaluar la tecnología y la respuesta del proveedor, se deben tener en cuenta varios aspectos. Número de empleados y turnos. Posibilidad. Envío privado o subcontratación. Planificación, gestión, procedimientos, formación de los trabajadores. Referencias, premios y certificados ISO. Esta es una norma relevante, ya que se apoyará en sus capacidades técnicas y operativas para poder proporcionar suministros, productos o servicios en forma oportuna y adecuada, sin problemas de entrega graves o intermitentes. Tecnología e infraestructura. Poder determinar las herramientas tecnológicas del proveedor es importante, ya que representa un factor de cumplimiento y calidad de lo que se está ofreciendo. Asimismo, las nuevas tecnologías brindan nuevas oportunidades comerciales que mejoran la competitividad en el mercado. Además, el uso de tecnología avanzada es un buen referente para las redes de servicios públicos, distribución y comercialización, que inciden positivamente tanto en la competitividad como en la calidad final de los productos y/o servicios que ofrece la empresa contratante. Nivel de rendimiento y servicio SLA. Evaluar la calidad del servicio de cada proveedor puede prevenir y limitar riesgos o daños causados por problemas logísticos, que también pueden representar costos adicionales. En este criterio se debe evaluar la confiabilidad en el tiempo de entrega, la tasa de defectos, la gestión, las políticas y procedimientos de devolución, la eficiencia en los canales de comunicación y el proceso. No lo olvide, contar con una base de datos de proveedores confiables y establecer negociaciones claras aportará tranquilidad y efectividad al proceso de organización de eventos. En esta temática que nosotros vemos allí para poder elaborar nuestra evidencia, como tenemos que revisar el material por parte de ustedes, y ya lo han estado revisando porque ya lo han estado haciendo, ¿cierto?
vamos a ver cuáles son esas preguntas que nos está haciendo, pero que no sean unas simples preguntas a desarrollar, sino que nos ayuden a dar claridad en lo que nos está pidiendo que identifiquemos en ese, como les mostraba, en ese instrumento de evaluación aquí. Como les dije hace un momento, usted tiene que identificar esa importancia y reconocer esos conceptos. Entonces, para seguirles ayudando a reconocer esos conceptos, vemos que ese sistema integral de compras, el llamado SIG, tiene unos pasos para ese proceso de adquisición y que en el video que les acabo de mostrar también nos ayuda a reconocer que si se tiene una comunicación clara en esa negociación, pueden ayudarse de listas de chequeo estructuradas en el proceso macro de la política que tenga cada empresa, porque ya aquí nos tenemos que enfocar es hacia el proyecto formativo, ¿cierto? De la empresa que escogida por ustedes. 6 pasos, ya les hablaba de la necesidad, la evaluación y selección de proveedores, que para eso les mostré el video, y esa evaluación de alternativas. Ya les quiero hablar más de el seguimiento del pedido, la recepción de mercancía y el seguimiento post-compra. En esas políticas de compras, pues ya sabemos que toda política, cuando usted la vaya y la revise en el manual de procesos, va a encontrar que hay fuentes de ese abastecimiento, que existe una formalidad técnica donde se especifican las mercancías que usted compra, que existen bienes primarios y secundarios, que hay unos lineamientos en el precio porque es el peso, el mayor peso que tiene cuando usted hace esa evaluación y selecciona. Cuando usted selecciona a esos proveedores es porque ha hecho previamente una evaluación a sus proveedores. Y lineamientos claros dentro de su política de ese precio de la compra, ¿cierto? De lo que necesita comprar versus calidad. Tienen que dejar muy claro las condiciones de pago y entrega. Es muy importante porque las entregas pueden volverse un cuello de botella si el proveedor puede que cumpla todos los requisitos de la política de compra, ¿cierto? Que les estoy mencionando, pero que no entregue a tiempo. Entonces usted tiene preparado toda una producción y no tiene ese insumo para producir, porque resulta que el proveedor no entrega a tiempo. Y eso va un poco de la mano con esa ética de compras, porque yo tengo que tener no solo esa puntualidad en el del recibo de las mercancías que compro para abastecerme y reabastecerme, sino que también tú en compras ves, desafortunadamente, ves algo de corrupción. No me gusta hablar de esos temas negativos, pero tú vas a ver que cuando te hacen un proceso de selección de talento humano para seleccionarte en el proceso de compras, te hacen hasta pruebas de polígrafo. Lo mismo que en inventarios, porque resulta mucho o sea, esa forma que tienen los proveedores de tratar de comprarte, cuando sobre todo estamos hablando de gran escala. Eso es muy claro en la política de compra. Entonces, la ética es una sola, no hay éticas amañadas, no hay grises en un proceso de compras. O se es ético o no se es. Es muy claro allí que de eso se trata la ética en compras. Allí nos mencionan de la calidad técnica. Y entonces ahí lo que les iba a comentar, que no está allá, pero que me acabo de acordar, el cumplimiento de esas normas ISO o las ASTM. Deben de cumplirse porque todo esto está estandarizado, no lo estamos inventando para nada. Y eso tenía que ver un poco con ese impacto de las compras del foro. Esa visión estratégica que yo tengo que reconocer cuando yo, por ejemplo, yo estoy haciendo mi aporte en el foro, hicimos 2 preguntas para dinamizar esa discusión. Entonces tú debes de tener una visión estratégica. ¿Por qué? Porque recuerda que la planeación que tienes que hacer
de esa estrategia diferencial es la gestión correcta de esas compras, que sea eficiente para que sea más ágil y que tengas una competitividad en esos costos, ¿cierto? Si tú no tienes una visión estratégica, ¿cómo lo puedes ver de un gasto a una inversión estratégica? Mira que te he mencionado la estrategia, porque la estrategia aquí es importante. No es simplemente salir a comprar desorientadamente, no, es tener un foco. Y allí lo que te hablaba de la visión estratégica es que tú expliques que las compras impactan en el margen de contribución, como te dije, un peso ahorrado es un peso que se va para la utilidad neta. Si compras mejor, el precio final es más competitivo. Otra premisa. Si tú compras mejor, vas a tener un mercado potencial que se va a volver real y que se va a fidelizar contigo. ¿Por qué? Porque puedes dar un precio más competitivo que el de tu competencia, si suene repetitivo. Si tú compras mejor, recuerda, el precio final es más competitivo. La calidad ya les mencioné, porque acá aquí la estamos refiriendo, lineamientos precio-calidad. La garantía de suministro debe estar en esas condiciones también que yo coloque en mis compras. Porque tú debes de tener claro acá en entrega que tú debes garantizar el suministro. Tú eres el responsable de garantizar el suministro de la producción, no solo del precio, ¿cierto? Porque esto permite que la línea de producción esté lista para seguir en la continuidad correcta. ¿Me entiendes? O sea, cuando tú hablas de garantía de suministro, es que tú o no permites o permites que la línea de producción continúe o se detenga. Si no permites, por la garantía de suministros, resulta detenida toda la línea de producción. Si tienes una verdadera, dentro de tu política de compras, tienes claro cuál es la garantía de suministro, tú vas a permitir que la línea de producción siga su curso y que nunca se detenga. Entonces, tú no debes, si eres un buen jefe de compras, un buen líder de compras, nunca vas a permitir que la línea de producción se detenga, recuérdalo. Entonces, en calidad técnica, el cumplimiento de esas normas ISO. En garantía de suministro, lo que te acabo de decir. Y en costos totales, los de propiedad, costos totales, perdón, de propiedad, los llamados TCO, recuerda, no solo es el precio, sino el transporte, almacenamiento y los riesgos. Tienes que también identificar los riesgos. En estos criterios de selección de proveedores que se los mencioné aquí, tienen que ver con esa entrega oportuna, esa garantía que les estaba comentando, esa garantía de suministro, pero también la garantía de que ellos entreguen con calidad en forma oportuna para que no se detenga la línea de producción. Ese precio competitivo, lo que les decía hace un momento, nos hace que ese precio final sea más competitivo. Una garantía de devolución, van a ver que más adelante van a tener que hacer un video de logística inversa y van a identificar muy bien y muy claramente cómo tiene que ver en todo el proceso. Aquí también tenemos logística inversa, pero desde el punto de vista de mi proveedor hacia mí. Me ayuda a tener una capacidad técnica y financiera mayor porque yo tengo todo previsto, tengo identificado las especificaciones técnicas de la mercancía que voy a comprar, sé qué calidad estoy comprando, y financiera porque ya les había dicho que cuando nosotros vemos el plan de compras como un instrumento financiero y operativo, lo entendemos totalmente. Bueno, acá ya digamos que lo expliqué y vamos a pasar a la evidencia. Bueno, acá les explico un poco más.
de lo que es las compras como estrategia diferencial, que era lo que les estaba comentando hace un momento. Les digo en costos, en calidad y consistencia, en velocidad de respuesta, en alianzas e innovación. Miren que yo les estoy colocando, les estoy explicando los conceptos lo más detallado y de un, digamos que de un lenguaje menos técnico que pueda. Pues no es tan fácil porque tenemos que ir apropiándonos de eso, pero ya aquí les digo cómo los llamamos técnicamente. Entonces, cuando yo tengo una estrategia diferencial, que era lo que les comentaba, que ese era el concepto clave en lo que es el time to market y para poder tener una empresa más ágil, no solo la compra, no solo la gestión de compra, sino que esa gestión de compras me permita que la empresa completa sea más ágil, toda la empresa. Esa es la estrategia diferencial. Y que tenga una competitividad en costos. Entonces, ¿qué pasa? Reduce costos, una buena negociación con proveedores disminuye el costo de materias primas, lo que puede traducir en precio final más competitivo, mayor margen, que se los dije ahorita. Pero, ¿cómo lo vamos a llamar? Si yo soy un buen logístico, voy a saber llamar, que eso ya, si me van a preguntar a mí, mi gerente, yo le voy a decir reducción de costos. Estamos haciendo reducción de costos. No le voy a decir, no, es que con la negociación con el proveedor disminuir los costos de materia. No, ese concepto y de que el precio final sea más competitivo y que tengas mayor margen es lo que es la reducción de costos. En calidad y consistencia, cuando tú compras eso que te expliqué ahorita de los ISO y de todos los estándares de calidad, cuando compras insumos certificados, significa que toda la cadena de abastecimiento y toda la cadena de producción, toda la cadena de suministros, toda en la compañía, de donde vienen los productos que me están vendiendo como materia prima, que yo los compro para procesar, están certificados. Esos insumos están certificados con normas ISO y eso hace que esa empresa también tenga calidad. Por lo tanto, yo voy a tener asegurada de ya, digamos que viene inmerso en el concepto. O sea, viene inmerso que yo, cuando compro insumos certificados, significa que yo ya tengo de por sí una calidad. La calidad en mis insumos, porque estoy comprando proveedores certificados. Cuando ustedes vayan a hacer licitaciones, se van a dar cuenta que esto tiene mucho que ver, si usted le compra insumos certificados o no. Garantía en esos productos porque usted tiene una uniformidad, estar estandarizado, porque eso significa un insumo certificado, estándar. Asimílelo así. ¿Estándar de dónde? A calidad. Normas ISO, normas ASTM, y eso asegura que usted mitigue de alguna forma esas devoluciones y fortalezca su marca y adicionalmente pueda participar en en muchas licitaciones. Y bueno, y vaya, las cámaras de comercio tienen algo que es el tema de proponentes, entonces ustedes ahí se van familiarizando que inclusive hay un certificado específico para ello, porque está muy relacionado con la calidad. Cuando ustedes le dicen proveedores locales y alianzas estratégicas, permiten atender picos de demanda. Estamos hablando que aquí en lo que revisamos del material de formación, usted aquí tiene las alianzas, mire. Este es el resumen en síntesis, es una síntesis, no es un resumen. Está sintetizando los conceptos que usted tiene que revisar allá en el componente formativo, en su carpeta del material de aprendizaje de la actividad de proyecto 2, usted va a encontrar que permite hacer la elaboración de un plan de compras concienzudo y detallado y juicioso. ¿Quiénes intervienen? ¿Qué define?
Entonces usted se va a dar cuenta que aquí está la promesa de servicio, está lo que le hablo de la certificación, porque usted está no solo teniendo proveedores certificados, sino que usted también da una promesa de servicio en cuanto a la calidad. En los conceptos generales ya sabemos que hay una selección de proveedores, que era lo que nos trataba el video, pero también podemos hacer alianzas estratégicas como las que hace Apple con el ejemplo que les di. Él las hace a largo plazo, pero tiene la mejor innovación a su disposición. En gestión de compras, mire que él está hablando de conceptos como el acuerdo, el costo y la gestión de proveedores, que le permite a la empresa que presupuestar, porque usted tiene que asignar unos recursos, no solo financieros, usted tiene que, dentro de su presupuesto, que tiene que ver con valores que asigna de los recursos, usted hace toda una planeación para asignarlos. Por eso es plan de compras. Auditar y optimizar sus decisiones de compra desde el inicio de la necesidad, maximizando el uso de los recursos, siempre los recursos, pero el que no controla, pues no tiene, lo que no se mide no se controla, recuérdenlo, y lo que no se controla no se mejora, eso tiene que ver aquí con este concepto. Requerimientos, estrategia, recuerden la estrategia diferencial que estamos tratando acá. Eso tiene que ver, mírenla, ahí está. Yo creo que se ve hasta pequeño eso allí, ¿no? Para ustedes, de pronto en la grabación. Stock y reabastecimiento. Reabastecimiento significa que usted, por ejemplo, está produciendo esos zapatos y se le acabó un insumo, se le acabó el cuero de las botas. Entonces tiene que de inmediato tener un plan de reabastecimiento. Se le acabó porque generalmente si usted no tiene bien planificado, pues puede ser que, mire, puede ser tan sencillo como esto, que usted tenía bien planificado toda la producción y identificó el número de unidades por medio de un pronóstico cuantitativo de la demanda y lo tiene bien, pero resulta que eso lo vendió de una. Entonces usted de una se tiene que reabastecer porque te necesita vender más. Es un poco, por eso es que a veces las empresas no sacan esas producciones sin que esté planeado. ¿Por qué? Porque puede que valga más el reabastecimiento por el costo de oportunidad. Me hago entender. Lo vamos a ver más a detalle. Vamos a ver más. Esto estoy hablándolo en forma general porque esta es la primera evidencia. Solamente se ve una evidencia del plan de compras. Aquí les estoy ya contando mucho porque eso va más allá. Con el tiempo se van a dar cuenta que ustedes se están dando cuenta que las evidencias vienen como intercaladitas, se van dando por todas las fases y su proyecto lo va a utilizar en toda la tecnología. Por eso tiene que escoger también la empresa proyecto formativo. Bueno, ya aquí es marketing relacional, ya tiene que ver con el relacionamiento, también se va a visualizar. Tiene que hacer base marking porque es como usted va a conocer su competencia y va a tomar lo mejor de esa competencia y lo va a traer con unos estándares de calidad altos. Y usted debe evaluar herramientas, estas son las herramientas, el método que les estaba mostrando en la presentación para evaluar. Todo eso, ¿dónde lo encuentra? Aquí, chicos, todo eso lo tienen acá, todo. Yo les estoy haciendo es un resumen de lo que ustedes deben estudiar. Es obligatorio. Miren que, no, ¿eso cómo se llama? Alianzas e innovación, relaciones, el relacionamiento, relaciones a largo plazo crean una colaboración en investigación y desarrollo. El proveedor ayuda a mejorar el producto. Lo dice Ariño en su es de su autoría en el 2007. Bueno, aquí más es contarles que los criterios de la pregunta 1, de la pregunta 2, ya de lo que era el foro, porque estaba refiriéndose a empresas manufactureras, ¿cierto? Entonces yo ya les coloqué esa pregunta
en el foro, pero eso ya digamos que ustedes lo han estado haciendo, pero ahí se los dejo en la presentación. Ustedes ya han ido participando. Enfoquémonos en la siguiente evidencia, que es ya para el cierre. ¿Cuántas nos faltan? Pero todo no lo vamos a ver hoy, porque es que si lo vemos todo hoy, ¿qué van a ver después? ¿Cierto? Si hasta ahora va a identificar. Bueno, ¿qué nos pide? Nos pide que haga una política de aprovisionamiento para que cerremos ya la sesión. Vamos a enfocarnos en hacer la evidencia 2, informe de aplicación. Para ello, veamos el último videíto. Y selección de proveedores. Los insumos que uses para tus productos definirán su calidad. Por ello, es indispensable que analices si cuentas con los mejores proveedores. Evalúa periódicamente sus productos y servicios. Tiempo de entrega y servicio. Analiza la puntualidad de los pedidos que ordenaste. Valora las fechas y horas pactadas. Además, contempla el tiempo de respuesta y atención al cliente si surgen imprevistos o en caso de devoluciones. Precio. Investiga si ofrece descuentos o promociones. Asegúrate de que el precio se respete y sea flexible en las formas de pago. Calidad. Evalúa las condiciones de los productos al momento de recibirlos. Estos deben estar en perfecto estado. Lleva un registro si es que se presentan devoluciones por defecto de fabricación. En caso de que tus proveedores no satisfagan tus necesidades, busca más opciones. Analiza qué tipo de productos son los que tu negocio requiere y qué tan seguido debes solicitarlos. Investiga los años de experiencia de los proveedores y la opinión de sus clientes. Identifica si el proveedor cuenta con transporte y, si es así, estima el tiempo de traslado de la mercancía para realizar una mejor planeación de tus ventas. Identifica si el proveedor cuenta con garantías extendidas de los productos que ofrece, ya que pueden surgir reclamaciones posteriores. Elegir buenos proveedores te ayudará a planificar el día a día en tus actividades comerciales y a mantener altos estándares de calidad en tus productos y servicios. Que ver calidad, ver todo lo que hemos mencionado esta noche es importante en compras. Pero digamos que se vuelve muy rutinario si tú te pones a ver, ya con el tiempo se vuelve mirar especificación técnica, entregas oportunas, calidad, buen relacionamiento a largo plazo, años de experiencia, certificación. Realmente no tienen como mucha pérdida tener las compras. Para mí pues son como algo muy estándar, muy rutinario, diría yo, para mi modo de ver, para mí, no para todo el mundo, ¿no? Pero para mí sí. Entonces, aquí en la página 9 vas a encontrar esas preguntas que te decía que en este informe de cierre, ¿cierto?, de esta fase 1, lo que debes reflejar es la realidad operativa de tu empresa proyecto formativo. No vayas a perder pues de foco hecho, que tienes que reflejar esa realidad operativa. Que no trates solamente de responder las preguntas en forma aislada, sino que trates de proponer ese sistema de gestión de proveedores que sea robusto, o sea, que realmente te ayude a mejorar allá para tu empresa proyecto formativo. Yo te puedo dar unos pasos para realizar esta evidencia, que aquí estamos hablando de lo que están manifestándolos tanto en la guía como en el PDF del instrumento de evaluación. Entonces tú lo que haces es entregar un documento en PDF. Debe ser un entregable técnico, ¿cierto? Y puedes hacerlo, te sugiero que lo hagas de la siguiente forma. Que establezcas de esa empresa proyecto formativo esa política de aprovisionamiento, porque estamos hablando que es una política de aprovisionamiento. Entonces tú defines el objetivo. Asegurar el suministro oportuno de materia prima bajo estándares de calidad ISO 9001. Esa podría ser un ejemplo.
¿Sí ves? Estás definiendo el objetivo puntual. Entonces, tú como líder de este proceso de compras y de aprovisionamiento, tú vas a asegurar que la materia prima, es decir, que nunca se detenga la línea de producción, pero vas a asegurar que esa materia prima tenga los estándares de calidad ISO 9001. Mira que estás mencionando, le estás poniendo apellido a la calidad. Estándares de calidad ISO 9001. En esos requisitos mínimos de proveedores, ¿qué vas a hacer? Pues son legales. En legales estará el RUL, la Cámara de Comercio no mayor a 30 días. Te doy ejemplos, ¿sí? En los técnicos podría ser esos certificados de calidad, esa capacidad instalada que tiene el proveedor. En los financieros, recuerda siempre revisar esos estados financieros para que evalúes la solvencia de los proveedores. Cuando trabajas con MIPYMES o pequeños emprendedores, empresas, tienes que ver que ellos no van a tener una muy buena solvencia, pero que están tratando de entrar a ese mar lleno de tiburones. Entonces, podrías evaluar otras características del proveedor si no tiene buena solvencia. ¿Qué sucede con los emprendedores? Que pueden ser tu proveedor, ¿cierto? Pero depende de quién seas tú también en el mercado. Porque si vas a hacer, si estás en una empresa, por ejemplo, gigante, ¿cierto? Ya, ejemplo, Nutresa, que tiene unidades de negocio, que tiene un portafolio inmenso, pues no te vas a ir a comprarle a un emprendedor, ¿sí? Porque también hay que tener en cuenta que no vas a ir solo a empresas gigantes, también vas a ir a empresas de la comunidad, locales que apenas están entrando a ese mar lleno de tiburones de competencia, ¿cierto? Que se quieren quedar con una partecita de ese mercado potencial y volverlo mercado real. Entonces, tú lo ves como un proveedor, pero tú para él eres su cliente más preciado, podría ser, ¿sí? ¿Sí me entiende? O sea, podría ser ese cliente que haga la diferencia de ser un pequeño emprendedor, obvio que establecido legalmente ya, que está acercándose a su 5.º año. Recuerden que los emprendimientos generalmente se estabilizan hacia el 5.º año, se sabe si se queda o no en el mercado lleno de tiburones, como les estoy poniendo un ejemplo figurado, un mar lleno de esos tiburones, es porque los emprendimientos, tú vas a ser emprendedor algún día también, posiblemente, depende de tu meta, de tu sueño, de lo que quieras hacer con esta profesión. Pero quizás en algún momento vas a ser también emprendedor y vas a querer entrar a ese mercado. Entonces, ten en cuenta que también se le puede dar oportunidades a esos pequeños proveedores, pero desde que cumplan con unas características que tú eres el que dice en esa política de compra, ¿cierto? Tú eres el que establece esa política de aprovisionamiento y tú eres el que va a decir cuáles son esas características de esos diferentes proveedores. ¿Qué tal que el proveedor te salga tan chévere, ese que tiene apenas 6 años en el mercado de creado, que ahí lo dice en su root, que no tiene tanta solvencia, pero salió el mejor? Salió mejor que el que ya lleva 10 años en el mercado y que tiene una gran solvencia económica. Entonces, financiera, perdón, solvencia financiera, que tiene que ver con la económica, pero no es lo mismo. ¿Qué más nos dice? Ya hablamos de esos requisitos de mínimos de proveedores. Pues, estoy hablando de lo que nos pide aquí la evidencia. Ya vamos a cerrar. Estamos hablando de esta evidencia. ¿Cuáles son los requisitos mínimos de los proveedores de la empresa en la que usted está aportándose a la empresa, proyecto formativo que escogió? ¿Cómo se hace la recepción? ¿Cómo se hace el pago de proveedores? ¿Quién es el encargado de hablar con los proveedores? ¿Qué es una falta grave de un proveedor? ¿Cuántas faltas puede tener un proveedor? ¿Cómo se le va a informar al proveedor de sus aciertos y fallas? Porque les digo, hay que retroalimentar a nuestros proveedores, porque si no nos retroalimentan, ¿cómo vamos a hacer para que él también mejore la calidad para nosotros? ¿Cuál es esa cuantía mínima? Entonces,
En procedimientos de recepción, hablemos un poquito de esos procedimientos de recepción. Acá yo ya les estoy dando unos ejemplos, ahorita pongámoselos de una vez ahí en pantalla para que vayan ustedes también mirando mientras les explico. Entonces, esos procedimientos de recepción que tienen que ver con las preguntas allá, ¿cierto? Aquí, la recepción de las mercancías. Recuerden lo que les expliqué ahora, es porque no puedes permitir que se detenga la línea de producción, no detenerse nunca la línea de producción. Si tienes que reabastecer, reabasteces. O sea, estás aprovisionando con toda. Ahí lo que tú haces es verificar en el procedimiento de recepción, lo que tú haces es verificar, hacer una verificación física, realmente no es muy operativo, contra la orden de compra, que es la llamada OC, y esa remisión que manda el proveedor siempre. Como les digo, muy operativo, tienen que tener un buen plan de capacitación, que los que se encarguen de ese procedimiento lo hagan bien. También que vas a verificar, como tú no puedes verificar el 100% de la mercancía que te llega para producir, ¿cierto? El aprovisionamiento, así no sea producir, también puede ser servicio, ¿cierto? No puedes verificar todo el 100% de lo que te llega, entonces tú tienes que tener claro dentro de la política de aprovisionamiento un muestreo para inspeccionar la calidad. Eso te cuento ahí. También debes de tener en cuenta que en el sistema de información que manejes, el ERP o el WMS, tú tienes que hacer un registro, ¿cierto? Entonces, debe ir la firma de ese recibido y el registro en ese sistema. Cuando tú ya estás hablando aquí de cuál sería esa falta grave, cuánto es la cuantía mínima, cómo informar de esos aciertos y de esas fallas, debes de tener claro en la política de aprovisionamiento. Lo que tiene que ver es que hay una gestión de fallas y desempeño. Todo esto está en su componente formativo en el material de formación. Espero que si yo se los estoy contando acá es porque ustedes ya tienen preguntas para hacerme y no que estén esperando que yo les cuente todo, porque no se trata de hacer clase magistral. Yo tengo que ser reiterativa con eso porque hoy nos lo dijeron. No pueden hacer clase magistral, deben de acostumbrar a sus aprendices que tienen el mejor de los materiales de formación allá con cada componente formativo. Cuando les hablo de gestión de fallas y desempeño, estoy hablándole de esas faltas graves que tiene el proveedor, ¿cierto? Esas faltas graves como un incumplimiento en la calidad, eso es una falta gravísima. Pactada, obviamente, ya debe estar pactada, que tenga toda la producción. Imagínense, ustedes hacen un muestreo ustedes hacen esa inspección de calidad, toman esas muestras que eligieron depende cómo tengas establecido, obviamente se hacen aleatorias porque debe ser de varios lotes. Entonces, tú ya tienes listo todo y resulta que la calidad pactada de todo bueno, llegaron, no sé, 10 Profe, lotes dime. hay una mano levantada, es que pronto se le va la idea a la compañera. Wilmer Eh, es un compañero. No, yo soy Wilmer, pero hay una manito levantada, de pronto se me hace no la Ya. ve. Gira, dime, Gira. sí, profe, disculpe la interrupción. Yo tengo una duda, de pronto si me la puede aclarar. O sea, en el punto de la falta del proveedor, la falla del proveedor, Acá. pues en la política que nosotros pues vamos a plasmar en nuestro trabajo, ¿es una que nosotros diseñemos igual o la que ya tenga o la tomamos como referencia de la que ya tiene la empresa que estamos trabajando? Por eso te especificaba que era, sí, muy buena pregunta, que esa gestión de faltas y desempeño es dependiendo de la política de la empresa. No es lo mismo
en una empresa que otra, pero en general, por ejemplo, una falta gravísima es la calidad porque para toda la producción o actos de corrupción o soborno, ¿sí? Esos son faltas graves y de desempeño. Entonces, aquí en la pregunta, ¿cuántas faltas puede tener un proveedor como máximo antes de ser eliminado? Mira, ¿qué es una falta grave de un proveedor? Pero en tu empresa, proyecto formativo, depende del quehacer de tu empresa. Depende de lo que se establezca en la gestión de faltas y desempeño en tu empresa, proyecto formativo. Sí, sí me entiendes, ¿cierto? Por eso, o sea, si de pronto yo analizo, pues con la información que obtengo y pues considero que hay alguna que no esté en las políticas de ellos, o sea, yo la puedo incluir. La puedes describir porque recuerda que aquí se trata, sí, puedes hacer las recomendaciones, inclusive en las conclusiones, pero acá se trata es que tú las reconozcas esa importancia de conocer qué, la gestión de las faltas y desempeño. Profe, qué Y pena. esos componentes de Profe, abastecimiento, pero debe ser de acuerdo a la política, ya te doy la palabra, de esa organización en la cual estás haciendo tu empresa proyecto formativo. No lo inventemos, miremos el instrumento de evaluación. El instrumento de evaluación nos sirve para reconocer qué nos pide exactamente la evidencia. Si tú quieres adicionarlo, pues tú lo puedes adicionar, ¿me entiendes? ¿Por qué te lo aclaro? Porque para eso nos dan esos dos instrumentos de evaluación. En los informes de aprovisionamiento, tú lo identificas y puedes recomendarlo. O sea, puedes recomendar si falta en esa gestión de faltas y desempeño, falta alguna que tú crees que sea inherente al ejercicio del objeto social de la empresa, tú puedes recomendarlo. Sí, me entiendes eso. Tú lo puedes recomendar, claro que sí. Otro ejemplo más, ya le doy la palabra al compañero, pero para cerrarle la pregunta. Entra aquí. Un margen de error. Entonces, ¿cuántos errores se permiten máximo? ¿Cuántas dos faltas leves, por ejemplo? Retraso menor a 24 horas. Eso sería un ejemplo. Esa sería una falta leve, por ejemplo. Entonces, en la gestión de faltas y desempeños, hay faltas graves como la que les dije, de tener toda una producción por mala calidad de mi proveedor, por incumplimiento en la calidad pactada, es fatal, porque eso es un montón de dinero para mi empresa. Eso es una falta grave. Otro ejemplo, un margen de error, que ya no es una falta grave, es solo un margen de error. ¿Cuántos errores permito a ese proveedor antes de sacarlo de mi lista de proveedores, antes de descalificarlo? Puede que lo deje ahí como en el remojo, si lo llego a necesitar dentro de ese ramillete de proveedores que debo de tener como alternativa, porque puede que otro me falle. Entonces, una falta leve sería el ejemplo de un retraso de esa mercancía 24 horas, de esa mercancía que me llega, de entrega, ¿cierto? Que yo la recibo. Entonces tú dirías, para aclararte más, permito máximo 2 faltas leves antes de iniciar ese proceso de descalificación de mi proveedor. Sí me entienden con eso. Ahora sí me iba a retroalimentar otro compañero, me iba a hacer alguna pregunta. Gira, Sí, sí, entendido, profesora. y el compañero antes de darle la palabra a Diana. Es que profe, ahí, buenas noches. No, ya con base a lo que Gira está consultando, bueno, listo. si era, Ahí, diga, señor. con base a Sí. lo que Gira estaba preguntando sobre el tema de realizar del incumplimiento de las políticas del proveedor, ¿sí? De la ética de incumplimiento, ¿sí?
¿era con base a la empresa que uno ya que la está constituyendo o era aparte? Pero entonces creería que es con lo que uno ya está construyendo, ¿no? Pero cuando te refieres a una empresa que estás constituyendo, ¿es como si tú estuvieras trabajando en una empresa simulada o una que tú quieras presentar a un proyecto No productivo? la que yo presenté primero en la evidencia anterior. Claro, Un es que ejemplo. ahí, Y ahí te, seguimos, digamos, el otro parámetro con la misma empresa, ¿verdad? Que ya serían las políticas, ética y cumplimiento, sí, pero es con que el tema de mira, proveedores. ¿Sí o no, profe? sí, Eso es sí, lo que yo te entiendo, ¿sí? sí, espérate, te digo. Ah, Es que listo, por eso perfecto. ahorita cuando les dije de las empresas, cuando yo hablo empresa proyecto formativo, es la empresa que escogieron y con la que están haciendo todas sus Es que evidencias. esa es la idea, porque yo creo que muchos La compañeros estarán, sí, empresa señora. no se puede cambiar a lo largo es que de pronto ustedes están muy nuevos, sí. Yo les voy a contar algo sobre su diseño curricular, se llama acá. Aquí se llama diseño curricular en nuestro SENA. Su diseño curricular está relacionado con una metodología de formación que se llama proyecto formativo. Y en su ocupación, no su ocupación, esa no es la palabra, en su tecnología, coordinación de procesos logísticos, para responderte a ti y que a todos les quede muy claro, existe la estructura del desarrollo de todas las evidencias a lo largo de la tecnología con una empresa proyecto formativo. Esa empresa es la que ustedes escogieron y con esa es la que le siguen desarrollando todas las evidencias. Y no escogerla bien desde este momento de fase 1 es volver a hacer reprocesos. Por eso les digo, la empresa ya existe. Ustedes van y la evalúan, van y levantan la información primaria y secundaria, van y la enriquece con información de otras fuentes que son externas a la empresa y toman las decisiones frente a cada evidencia. En el caso puntual de esta política de abastecimiento, estamos viendo que todo tiene que ver con la empresa que ya ustedes hicieron un planteamiento de su plataforma estratégica, ya hicieron unas evidencias de lo que tiene que ver con la demanda, de la identificación de como de ese objeto social, de lo que se quiere con la empresa. Ahora se ve compras, ahora seguido comienzan a entrar, ya vieron algo o van a ver algo de inventarios y siguen profundizando en los procesos que tienen que ver con su empresa escogida o empresa proyecto formativo, como lo dice el material que siempre tenemos en la guía de aprendizaje. Es la empresa que ustedes tienen y así va a ser a lo largo de toda la tecnología. No, no cambien de empresa porque todo lo que han hecho de aquí para atrás se les pierde. Por eso tienen que tener claro, yo o sea, por ejemplo, todo lo que les dije de la evidencia que les mostré al principio, que ya les califiqué, tómenlo como correctivo porque esa les va a servir para la siguiente evidencia de esa competencia. Ahora, ahora sí me entienden mejor. Sí me entienden mejor eso. O sea, me entienden que la empresa que ustedes escojan es con la que van a desarrollar Hasta el todo su final. proceso Sí, hasta el señora. final, Ah, ok, hasta el ya lo final, entiendo, final. listo. Listo, Sí, profe, pero perfecto. bueno, fue buena esa pregunta porque como Claro, ustedes porque yo están creo que apenas en fase 1. más de uno después no ve, digamos, la clase completa digamos, la grabación y después le responden esa evidencia de otra forma y entonces queda uno como en el limbo, ¿no? Bueno, el feedback que tienen que hacer con los proveedores es aquí en esta parte. Ya les voy a dar la sesión de preguntas porque ya acabamos. Aquí en esto último, estamos en las fallas, ¿cierto? El máximo de faltas para eliminar o descalificar o iniciar el proceso de descalificación. Es un proceso. Se llama proceso de descalificación de proveedores. Entonces usted por eso es que eso tiene que ver con una temática, como les digo, llamada gestión de faltas y desempeño, y entonces usted ahí sí es que le aplica el descalificar. Se llama iniciar esos procesos
de descalificación del proveedor. En cuantía mínima, que es la última, usted lo que va a hacer es definir según el presupuesto del proyecto. Usted trabaja, por ejemplo, en Nutresa, que les dije ahora, ella tiene varias unidades de negocio, ¿cierto? Entonces, usted lo que hace dentro de ese plan de compras tiene, o sea, usted hace un plan de compras con políticas, política de compras, política de abastecimiento. Aplica los conceptos que le mostré acá de la estrategia diferencial, tiene todo el tema de los criterios claros, legales, técnicos, financieros, y ya aquí lo que le está ayudando es a que responda como usted encuentra la política de aprovisionamiento, ¿sí? Usted aquí con esta evidencia están hablando específicamente de la política de aprovisionamiento. Entonces, las cuantías mínimas lo que hacen es definir, recuerden, definir según el presupuesto del proyecto. Un ejemplo para que me lo entiendan mejor. Compras directas hasta un máximo de 10 salarios mínimos legales mensuales vigentes. O sea, tome el salario mínimo, multiplícalo por 10. Entonces, solo hasta esa cuantía va a hacer usted compras directas. Si se pasa, no sé, en 1 millón de pesos, ya tiene que aplicar. Esa es la política. Y si se pasa ese valor de esos 10 salarios mínimos mensuales, o sea, el valor de un mes completo de salario mínimo, mensuales legales vigentes, el que existe actualmente, que ha habido tanta polémica este año por el incremento, más de eso requiere licitación de 3 oferentes. ¿Sí ven? Lo fácil que es aplicar o definir esa cuantía mínima. Es usted el que lo dice, compras directas hasta 10 salarios mínimos mensuales legales vigentes. Más de eso usted ya requiere una licitación de 3 oferentes. Esa es una forma transparente. Las compras hay que manejarlas de una forma muy transparente. De esa forma usted lo define. ¿En dónde? En el proyecto de esa unidad de negocio. Porque usted va a mandar a tener usted tiene varias líneas de producción, no solo es una. Entonces, digamos que para ese determinado mercancía, usted tiene que colocar la especificación. Se compra de todo, en empresas se compra de todo, entonces va a tener, o sea, yo les decía ahora que es rutinario, pero no significa que no es diferente, hay muchas diferencias, hay muchos productos, o sea, mucho que hacer, sí hay mucho, siempre. No solo, el proveedor puede tener mucho abastecimiento para nosotros, porque resulta que es un muy buen proveedor y que también tiene, por ejemplo, un proveedor como el del ejemplo, suena maluco que les esté dando el mismo ejemplo, pero pónganse usted a pensar Nutresa cuántos productos le ofrece a un superéter, a un supermercado, a una tienda, ¿cuántos? Muchos. Es un buen proveedor para ellos, me hago entender. Para Nutresa son clientes, pero para ese superéter es un proveedor más. Que tiene que tener un feedback, es decir, tiene que tener usted también dentro de esa política implementado un scorecard de proveedores mensual, recuerde. O sea, usted hace como un score, lo mismo que ese score que tenemos en las centrales de riesgos para que nos mejore la vida crediticia, así también para un proveedor. Bueno, acá ya hay como esos requisitos, ya ahí es contarles cómo se hace el pago a proveedores, esa recepción de mercancía, pero esto ya es más del quehacer, ¿sí? Hasta ahí iría como el tema de la evidencia, porque tiene que ver con las preguntas que le hicieron acá. Entonces, acá lo que quiere es que usted haga ese primer acercamiento con las compras y el abastecimiento y que para ello haga un entregable en PDF de ese informe de aplicación. Al proyecto, cuando dicen al proyecto es a la empresa, proyecto formativo, a la empresa escogida, a la empresa simulada. Resulta que usted quiere montar un proyecto productivo cuando acabe aquí su etapa lectiva y está haciendo todo esto para montar su empresa. Ahí es que es una empresa simulada. O sea, cómo usted la está visualizando
desde ya en procesos. Esto es una muy buena herramienta para montar un... Recuerden que yo les dije que el Fondo Emprender, cuando vean emprendimiento, yo hice un acompañamiento específico hace 2 años para el Fondo Emprender en eso de la asignación de capital semilla, y es muy bonito tener todo esto adelantado para usted hacer el plan de negocios. Lo puede ir aplicando en una empresa simulada, pero le queda más difícil porque usted tiene que tomar un ramillete de empresas que sean su foco. O sea, usted está visualizando su compañía, que la quiere así, así. Entonces, toma como las mejores prácticas, pero ya depende de lo que usted quiera. No todo el mundo tiene el tiempo para emprender. Sí se puede ganar hasta 200 millones de pesos, pero yo pensaría que es mucho más trabajo, pero pues se queda con una empresa, ¿no? Porque es capital condonable, es capital que se lo regalan, mejor dicho. Condonable significa el capital semilla que le entregan, digamos que le entreguen 100 millones de pesos, es condonable, dependiendo de cómo hizo usted el plan de acción, le hacen acompañamiento 2 años, después de esos 2 años le pueden, ya, no, ya el capital es condonable, ¿cierto? Pero ya se lo condonaron, es decir, usted no lo tuvo que pagar, pero tuvo que cumplir con todos esos requisitos que le puso el Fondo Emprender, pero adicionalmente a eso le vuelven a prestar, si usted fue juicioso, le dan capital de crecimiento, que es a una tasa de interés irrisorias, chiquitica, hasta 50 millones de pesos estaba hace 2 años. Entonces, todo esto también lo puede ir, o usted mire también, o sea, piense en este es el momento de pensar en qué quiere usted para su futuro. O se va a meter a una gran compañía logística o un operador logístico, un transporte, una naviera, una agencia de aduana. Bueno, usted puede hacer tantas cosas. Usted tiene un campo de acción como aprendiz en este programa inimaginable. Ahora lo está entendiendo, pero yo creo que cuando se registró acá, se inscribió en Sayuna, no lo entendía. Y se lo digo acá, ¿por qué? Porque si usted realmente quiere emprender, usted tiene que tomar estas evidencias para su trabajo real. O sea, si usted lo va a tomar así, métase a una empresa, o sea, métase a hacer el proyecto formativo de la empresa con una empresa que sea lo que usted quiere tener a futuro. O sea, usted quiere tener a futuro, no sé, una empresa textilera. No sé, pónganme allá en el chat qué quieren tener ustedes a futuro, o sea, qué quieren ser. ¿Quieren ser empleados? ¿Quieren ser un gerente logístico? ¿Quiere ser un emprendedor? Si usted en esta sala quiere tener una empresa, como le estaba diciendo, por ejemplo, quiere tener una empresa textilera que su visión es llegar a los mercados internacionales en lencería para dama. O sea, todo lo que tenga que ver con dama. O sea, ropa, diseño y confección y patronaje. O sea, diseña, hace el patronaje, confecciona y lo coloca en los mercados. Pero su foco es mercados internacionales, no acá. Entonces, usted puede hacer todo esto enfocado a una empresa, por ejemplo, como Leonisa, que le enseñe a hacer todo lo que tiene que hacer para una empresa que tiene que ver con el sector moda y textil, pero que sea de ropa interior para dama. Ejemplo, ¿me entienden el concepto ahora sí? Si usted quiere ser Gira, por ejemplo, yo hice 2 consultorías a las líneas capilares de belleza, una para Naisan y otra para Marcel France. Y si usted, por ejemplo, quiere entrar a ese mercado, por ejemplo, Milagros es antioqueño. ¿Y quién iba a imaginar que Lina Tejeiros le iba a lograr todo ese crecimiento a Milagros en la línea capilar de belleza? Nadie. Naisan contrató a Lina Tejeiros primero, una gran influencer, ¿no? Ella ahora es famosa porque entre sus 3 empresas, que son las que le dan plata,
Hay una que tiene una pestañina que es única, dice que es lo más top de los top. Yo no la he probado, pues ustedes ven que a mí no me gusta maquillarme, pero me maquillo a veces, obvio. No me gusta, pero me maquillo y ahí me compongo un poquito. Entonces, si la línea capilar es lo tuyo, la línea de belleza, pues Gira se va a enfocar mejor en hacer algo así, porque ¿para qué se va a enfocar en hacer otras empresas si ese es su sueño? ¿Sí me entienden? Es lo que usted quiera hacer. Entonces, y por eso les decía que ahora es momento. Estamos acá cerrando la fase 1. Como si ustedes se van y miran su guía, es que pueden ver su guía, o sea, miren su guía acá. Su guía 1 y 2. Solo repase los primeros, creo, no sé si sí estoy compartiendo. Repasen solo todas las competencias técnicas y sus resultados de aprendizaje. Y comiencen a desglosar la presentación, la reflexión inicial y cada una de las actividades de aprendizaje. Él le dice qué hacer y piense, yo voy a seguir con la empresa en que estoy o mejor hago un paro ya, un pare ya, perdón, no un paro nada, no se va a hacer un paro a sí mismo, un pare ya a sí mismos. Y no, mejor voy a tomar tal empresa, que es lo mío, lo que me apasiona, lo que me gusta. O sea, si usted está en esta profesión es porque le gusta, no porque le tocó. O si inicialmente no lo entendía así, yo sí, particularmente yo, sí le invito a que lo entienda así. Entiéndalo así porque de nada le sirve hacer, no sé, yo he visto evidencias de ustedes muy chéveres acá, muy documentadas, muy buenas. Colombina, Avianca Cargo. No, yo he visto de todo, pues en los años que llevo. Y eso que yo soy líder de este programa hace 2 años, de su tecnología y de gestión integral de transporte que tiene que ver con todo el tema internacional. También en todo, de colocar como local como hasta lo internacional. Entonces yo los invito a que hagan un pare. O sea, esta evidencia realmente para mí eso es muy operativo. Para mí. Puede que para ustedes no, porque ustedes están aprendiendo. Pero si lo va a hacer, hágalo con una compañía que realmente le ilusione para poder, pues para poder sacarle ventaja. O sea, todo trabajo que se haga es con el fin de sacar ventaja. Entonces aquí me estaba diciendo Gira, ¿verdad? Me desubiqué. Compañía de productos de belleza. ¿De qué belleza? ¿Capilar o belleza cosmética? ¿De qué belleza, Gira? Tienes que irte al foco. Aquí, agencia de carga. Consolidar la carga IMPO es bien. Santiago quiere. Entonces, Avianca Cargo sería ideal para ti. Ideal ver cómo crecen cada año en San Valentín, ejemplo. Capilar, no, pues Capilar te digo, vaya y mira el caso Marcel France, o sea, ese hombre todavía vive, bueno, el año pasado estaba vivo, eh, el caso de él es excepcional, mira la historia de valor que tiene él, mira la historia de los matizantes de Naizar. Ese señor ¿sabe qué hacía ese barranquillero? Él no es barranquillero, pero tiene la fábrica en Barranquilla. Él vendía planchas del cabello. ¿Y sabe quién era el de Marcel France, que se llama Marcelo? Es colombo-francés, por eso se llama Marcel France. Son los mejores productos del mercado capilar a los precios más bajos, pero él no tiene buena estrategia de mercado. Que la información de pronto no es tan fácil de llegar, sí, no va a ser tan fácil, pero yo prefiero que ustedes hagan algo que les va a surtir con el tiempo y no, mira el caso de Milagros, mira cómo creció Milagros. Al principio no era pues como tan bueno el producto, ahora ya. Mira, a Diana le gustó la lencería, a Santiago. O sea, ustedes tienen que centrarse. Yo los invito con todo el amor que les estoy hablando, de verdad, céntrense en lo que ustedes quieren ser. Ustedes estudian esto no para cumplir una evidencia, sobre todo este programa
Esas evidencias las van a conseguir en cualquier parte en la internet. Eso sí, no crean que es que yo no me doy cuenta. Pero yo sé que muchos sí se toman la conciencia de hacer las evidencias y háganlo con el fin de que sea un sueño cumplido para ustedes y para ustedes, como les digo yo, son proveedores de sí mismos, son proveedores de su familia, de su mamá, de su papá, de sus tíos, de sus hijos. Bueno, entonces eso era. Y piensen un poco en el tema de su empresa, o sea, háganlo ya. Si entregaron unas evidencias que de pronto no les van a ser de utilidad o que no les ayuda a entender el sector, los que no estén enfocados, sino, por ejemplo, el enfoque de uno no tiene que ser el enfoque de otros. El enfoque de otros puede ser, o sea, de ustedes aprendices. No, es que yo quiero trabajar en la compañía que sea, pero quiero entender muy bien los procesos para ser el mejor gerente logístico a futuro. Entonces, es eso, es eso. Es eso, hagan lo posible por tener empresas que aunque no sea tan fácil acceder a la información, sí sea que les nutra para después cumplir sus sueños. O sea, yo, por ejemplo, Santiago quiere tener una agencia de carga, pues él tiene que enfocarse más hacia esa consolidación, entender mejor la importación, la exportación, tiene que todos los requisitos. Yo tengo material que no está en su programa porque yo tengo acceso al material del otro programa tiene mucho de el Incoterm, inclusive de lo que les mandé. Hay algunas cosas que no están en su programa, por ejemplo, la tabla del Incoterm, yo se las mandé del otro programa. Bueno, chicos, espero que hayan aprendido mucho hoy. ¿Tienen alguna otra pregunta aparte de la que ya me hicieron? De todas formas, al fin nos demoramos como 2 horas. ¿Por qué? Porque son temas nuevos. ¿Cuál es el otro programa? Ah, gestión integral de transporte se llama así. Pero están muy relacionados, ¿no? No es que no tenga que ver, sino que haya algunos materiales más específicos que tienen que ver con la importación y la exportación. Eso era a lo que me refería. Diana, dime. Sí, buenas noches, profe. Profe, entonces, para aclararme Dime ahí a ver. que si de pronto en las políticas de la empresa, en alguna no hay, la podemos sugerir, o sea, a la empresa la podemos Sí, claro, hacer la claro, sugerencia. claro, eso fue lo que dijo Gira. Sí, sí, sí. Pues, ok. Sino que no Sí, había entendido no me porque es que se oíste. me corta y se me va la comunicación. Sí, yo te entiendo que estás como mal de Bueno, profe, comunicación. Que sí puedes, claro, que Gira ya lo había preguntado, claro que sí. Profe, con Señor. temas, ya digamos, qué pena cortarte así, eh, con un tema de la evidencia anterior, ¿se puede hablar en este momento o ahorita cuando termines? No, es que ya terminé, espérate que se Ah, salgan. ok. Listo, profe. Es que quisiera que si su merced me puede regalar 3 minuticos, no sé si al cerrar